María Ángeles Cartera y tengo 77 años y soy artista. Es el primer director extranjero y elegido por concurso internacional. El CEGAC cambia de rumbo. Su nuevo director, Miguel Bonjafe Pérez, se aparta de la línea discursiva anterior, en el sentido de que el museo deja de ser un centro de producción de obra para convertirse en un museo puro. Hoy está en Espacio de Arte para hablar de las exposiciones recientes y de sus proyectos futuros. Vamos a conocer más datos sobre su biografía. El portugués Miguel Bonjafe Pérez cuenta con una larga trayectoria profesional como comisario de exposiciones y docente en materias relacionadas con el arte y la imagen. Licenciado en Historia en la especialidad de Arte por la Universidad de Oporto, inició su actividad profesional en la Fundación Serralves en 1989. Al margen de su densa labor como comisario, dirigió la Fundación Cupertino de Miranda en Vilanova de Amalisao. Ha sido responsable del área de Artes Plásticas y Arquitectura de Porto 2001, capital europea da cultura. En este ámbito programó más de 20 exposiciones y comisarió la exposición Squatters Ocupa Soes con Bartomeu Marí, João Fernández y Vicente Todolí. Con este último fue responsable de la instalación portuguesa en la 25 Bienal de São Paulo, presentando al artista João Tabarra. Formó parte de la mesa curatorial del Centro de Arte Santa Mónica de Barcelona, en donde desarrolló proyectos de los artistas Graham Gusín, María Norman, Elena Almeida, Runa Islán, Cabello y Antonio Abad, entre otros. Fue comisario en 2 ocasiones, con Alberto González Alegre en 2004 y con David Torres en 1998, de la Bienal de Pontevedra. Desarrolló para la Fundación Ilido Piño un proyecto de edición digital y un libro que recogió uno de los archivos más completos del arte contemporáneo en Portugal. Desde el 2 de noviembre de 2009 dirige el CEGAC en Santiago. Es el primer director en la historia de este centro elegido por un comité de expertos a través de un concurso público internacional. Bienvenido, ¿qué tal, director? ¿Cómo te encuentras tras dirigir ya más de un año ya el centro más emblemático de Compostela? Pues muy bien, ha sido un año muy intenso, con una urgencia en la programación, ya que empecé en noviembre y habría que empezar a programar las exposiciones en enero. Yo creo que ha sido un año muy particular, ya que también fue un año de Xacobeo y había una responsabilidad añadida y con una programación que creo que al final ha estado muy bien y ya ha colocado el CEGAC en el punto donde debe estar, que es tener una importancia en Galicia, pero atravesar sus fronteras y tener una repercusión internacional. Sí, pero todavía hay muchísima gente que no conoce el CEGAC, incluso gente de aquí de Galicia. ¿Cómo se puede subsanar este defecto? Bueno, eso en primer lugar con una programación que sea atractiva, pero no podemos también pensar que solo con la calidad y la atractividad de la programación la gente se acerca al CEGAC. Hay un problema de visibilidad, yo creo que es un problema que tiene que ver con la capacidad de crear canales de comunicación incluso de publicidad y en sentido estricto y también que el ayuntamiento y el propio gobierno, la propia Junta, retiran más partido de una estructura que es, yo diría, una de las estructuras que proyecta Galicia de una forma
muy positiva en todo el país y en términos internacionales. Entonces yo creo que hay que tirar un poco de partido del trabajo que se hace ahí. Tirar de ese buque insignia que siempre fue conocido así. Entre los proyectos se ha propuesto Miguel Bonjafe Pérez revisar la modernidad. ¿No es algo ya cerrado el siglo XX? No, yo creo que es fundamental en los días que corren reflexionar sobre lo que es lo que hablamos cuando hablamos de modernidad, ya que muchas de las cuestiones de la contemporaneidad son cuestiones en abierto, ¿no? Heredadas, además. Heredadas de un concepto, yo diría un concepto expandido y alargado de modernidad, y si quieres también podremos hablar de un espacio del iluminismo, básicamente, ¿no? O cuando se sedimenta de una forma concreta el espacio democrático, ¿no? Y es el espacio democrático que va a dar oportunidad que instituciones como los museos aparezcan y tengan una responsabilidad pública. Y entonces todo el discurso institucional es todavía un discurso en abierto, todavía se discute lo que es un museo o lo que es un centro de arte, eso por supuesto, pero también en los discursos artísticos muchos de los problemas que se han planteado desde el inicio del siglo XX, desde las primeras vanguardias europeas, es un discurso todavía que necesita de reflexión. Y en ese sentido creo que una programación de un museo, nomeadamente un museo como el CEGAC, tiene una responsabilidad muy grande en términos discursivos. No se trata solamente de guardar unas obras que no creen una reflexión o mostrar exposiciones que no tengan esa capacidad discursiva, es también reflexionar sobre el presente a través del pasado y proyectando un futuro que es un futuro inabierto, porque el arte contemporáneo, la grandeza y la riqueza del arte contemporáneo es que más que apuntar soluciones, sabe plantear cuestiones. Y formar espíritu crítico. Y en ese sentido de apostar por la modernidad, ha habido una exposición magnífica, bueno, y por el número de obras, que es Afromodern. Sí, porque esa cuestión, como digo, es algo que está en abierto y por un camino que es un camino de interrogación sobre las narrativas que nos han sido pasadas del siglo pasado, hay que ver qué tipo de coyuntura se puede todavía explorar en un sentido crítico y positivo. Para dar un ejemplo, en los años 90 se ha hecho una gran exposición sobre el arte conceptual en París, ¿no? Y había, yo no sé, 7 o 8 artistas americanos y 3 europeos. Pasado 10 años se ha hecho una exposición que se llamaba Global Conceptualism, que incluía artistas conceptuales de los 60, 70, de Brasil, México, de Europa del Este, de Asia. Entonces, la mirada se ha expandido y lo que hoy en día vamos aprendiendo es que en muchos puntos del globo se ha trabajado de una forma tan o más interesante de lo que era la narrativa, digamos, anglosaxona o europea y americana, y entonces hay que añadir una visión, una visión extra, es el relato de la modernidad. Y Afromodern es exactamente eso. Vamos a poner aquí el catálogo para los que se han perdido la exposición. Es un catálogo absolutamente extraordinario, con textos brillantes de muchos pensadores sobre lo que es la integración de la diáspora africana en los relatos de la modernidad. No tanto esta cuestión de mirar al artista africano, artista de la diáspora africana como el otro, no, es intentar percibir cómo muchos de esos artistas, desde el principio del siglo XX, se han integrado en el discurso de la modernidad y no haciendo, digamos, una tentativa de alteridad, ¿no? Era una incorporación dentro de ese mismo discurso. Entonces hay ahí artistas que eran
para mí incluso, eran sorpresas gente muy desconocida y muy interesantes, porque era gente muy desconocida, con trabajo en pintura, en escultura, que ha sido un trabajo fundamental para exactamente crear ese relato de modernidad, que es un relato mucho más global de que el relato solamente europeo o americano. Estos grandes proyectos expositivos, por el número de obras, evidentemente detrás hay la colaboración con otros centros importantes. Hoy en día, y cuando hablamos tanto de crisis, es absolutamente fundamental pensar que los centros de arte tienen que trabajar en red. Perdón. Y para mí ha sido fundamental desde el inicio esta perspectiva de que íbamos a trabajar con otros centros, y eso no solo es una cuestión de credibilidad institucional. Trabajar con instituciones tan poderosas como la Tate es obviamente algo que nos obliga a tener un grado de exigencia muy elevado, pero es también la oportunidad de traer y de conseguir préstamos de obras que si eran el SEGAC solo a pedir, nunca lo conseguiríamos. Esto hay que decirlo porque la gente no tiene idea, ¿no? Hay obras que los préstamos de obra entre los museos es algo que hoy en día es una competición, hay una competición muy grande, y ahí un centro de la dimensión del Centro Galego de Arte Contemporánea muchas veces no puede llegar a préstamos importantes de los Estados Unidos o otros países. Y entonces, si trabajamos con otras instituciones, eso se ve facilitado, y ha sido, en ese caso, una oportunidad única de ver obras maestras aquí en Galicia. Por otro lado, es también una cuestión económica, y hay que enfrentar la crisis también de esa manera, ¿no? Cuando trabajas con otras instituciones estás a repartir costos, y eso es muy importante porque hoy en día cada vez se torna más complicado hacer este tipo de exposiciones, pero creo que el Centro Galego de Arte Contemporánea, por su historia y por su ubicación simbólica en este país, tiene esa responsabilidad, y no solo de trabajar con los artistas más jóvenes y no solo producir obra nueva. También lo tenemos que hacer, pero también tenemos que saber mirar hacia el pasado y reinterpretar ese pasado, y dar oportunidad a la gente que muchas veces no ha visto, como en Afromodern, por ejemplo, un Basquiat al vivo, dar esa oportunidad a la gente. Es muy importante, yo creo. Ha habido exposiciones extraordinarias, magníficas. Bueno, el montaje. Pienso en el arte Povera. Gilberto Zorio causó sensación. Tenemos aquí una imagen, las famosas estrellas que lo caracterizan. También, bueno, como una alusión a nuestra propia ciudad, Campus Estelae. Sí, es curioso porque con Gilberto coincidieron muchos motivos para realizar la exposición. Un motivo, yo diría, personal, que es sin duda uno de los artistas que más admiro y con quien me gustaría mucho trabajar. Coincidió el hecho de que tenía una exposición en el Mambo de Bolonia en el periodo que estaría bien para poder colaborar y traer y adaptar la exposición aquí en el Centro Galego de Arte Contemporánea. Coincidió con la propia historia del centro, que ha realizado importantísimas exposiciones de otros artistas del arte povera. Y coincidiu com uma extraordinária e generosa vontade do artista de trabalhar este museu enquanto espaço, não? Para ele ha sido um reto que nós outros também, de uma forma, eu diria, muito generosa, porque não é muito normal um centro de arte cerrar suas portas para um montaje que durou mais de 4 semanas, pero essa generosidade do centro ha sido recompensada com um trabalho absolutamente espetacular. O montaje ha sido valorado, pienso que por todo o mundo. Porque ha sido, Gilberto me dizia muitas vezes que era um combate, uma espécie de combate de boxeo entre o arquiteto e o artista, não? Porque muitas vezes se ha dicho el SEGAC es un centro arquitectónicamente complicado, pero
También es un reto. Seguro que es complicado, pero para los artistas es un reto. Y si la impresión inicial por veces es un poco asustadora y los artistas dicen, pero los espacios son tan divididos, no es este típico white cube, ¿no? Pero eso los obliga a pensar un proyecto muy específico y en el caso de Osório ha sido un proyecto pensado de raíz, desde el cero hasta el resultado final, que es completamente diferente del espacio de la exposición que habíamos visto en Bolonia. También había estado en Portugal. No, en Portugal ha hecho una pequeña exposición en una galería en Pedroceira. Pero es un artista que se adapta de una forma muy, muy intensa con los espacios que va a trabajar, ¿no? La primera vez que ha visto y que ha trabajado con Osório fue en 92, creo. Sí, en la casa de Serralves, que era una casa art déco, unas circunstâncias completamente distintas. Pero ele adapta-se sempre ao espaço e é um artista que não permite que suas obras sejam mostradas, digamos, num registro mais monótono, obras desde os anos 60 hasta os nossos dias de uma forma cronológica, não. E acaba por integrar sempre suas obras com construções específicas dentro do museu e o resultado é um resultado sempre único. Eu creio que, enfim, sem inventar mucho, creo que se podrá decir que esta ha sido una de las exposiciones más espectaculares que Osório ha realizado en su carrera. Comulgo con esa idea. Vamos a analizar, si te parece, la colección del CEGAC, una colección ya que supera las 1000 obras. También Miguel Bonjaf Pérez ha hecho una revisión de los propios fondos en esa muestra llamada Espectral, pero también pienso que tenéis en programación rotarla por Galicia. Lo habéis hecho en el Marco de Vigo con 89 kilómetros y no sé si tenéis pensado rotarla todavía más. Sí, yo desde el inicio que había dicho que era una prioridad porque creo que este es un patrimonio que pertenece al Centro Galego de Arte Contemporánea, pero es un patrimonio de Galicia, ¿no? Que hay que conocer y hay que conocerlo y la verdad es que una de las primeras exposiciones, acabamos de editar el pequeño catálogo que ha realizado ahí en el CEGAC, fue esta exposición espectral que reunía obra de los fondos del propio Centro Galego de Arte Contemporánea, como también de la colección de la Fundación Arco que tenemos aquí en depósito en Galicia. Por otro lado, decir que esta voluntad de mostrar la colección en otros centros se vio concretizada con la exposición 89 kilómetros en el Marco y ahí fue una comisaria externa, Virginia Torrente, una comisaria de Madrid, que ha seleccionado obra del CEGAC para mostrar en el Marco de Vigo, una exposición que ha quedado también preciosa. Y también hubo una pequeña exposición en Cambados con artistas, esencialmente artistas galegos, que ha estado muy bien y es una intención que queremos promocionar, de mostrar la colección en otros centros en Galicia y eso certamente el próximo año lo vamos a hacer reiteradamente. ¿Y esa colección se incrementará porque este año tenéis pensado invertir en Arco o en Espacio Atlántico que el año pasado no se pudo? Bueno, ahí tenemos dos situaciones diferentes. Una es que con Arco tenemos un convenio firmado que está bien. Todos los años somos obligados, entre comillas, a comprar en Arco una determinada cuantía, que son cerca de 100.000 euros, y que eso representa la contrapartida por tener la colección de IFEMA, de la Fundación Arco, en depósito en Galicia. Yo creo que todavía está bien que tenemos ahí la colección porque es importante para crear masa crítica dentro de nuestra colección. Quizás dentro de unos años se tendrá o se podrá revisar esta situación. La cuestión es que
en estos momentos de crisis nosotros vamos a sufrir un recorte muy importante de presupuesto y entonces lo que va a sufrir más es la colección, porque para la programación de 2011 teníamos ya muchas exposiciones habladas con otros museos y otros centros de arte y entonces claro que en el momento de recortar presupuesto eso va a incidir más sobre la colección. Espero que sea una situación coyuntural y que se ultrapase rápidamente e intentar también, de alguna forma, pero eso tendría también que ver con el estatuto jurídico del propio centro, intentar incrementar mucho más el apoyo privado nomeadamente para la colección. Yo creo que es importante involucrar a la sociedad civil en la construcción de esta colección también. Incluso que cambie el CEGAC y vaya al hecho de ser una fundación en el futuro, ese es el camino. Yo creo que eso es importante porque administrativamente torna la estructura mucho más ágil y nosotros cuando trabajamos en arte contemporánea hay una cantidad de imprevistos y hay situaciones que obligan a una intervención muy rápida que quizás cuando trabajamos con la administración pública no es tan ágil como sería necesario y también para poder de una forma más integrada incorporar la sociedad civil en los destinos del propio centro, ¿no? Intentar a través de mecenato que se pueda trabajar un poco esa área, tanto en colección como en las exposiciones temporales. Otra área sobre la que estás trabajando e incides especialmente es en lo del comisariado. A raíz de 89 kilómetros en Vigo mencionabas comisariado extranjero. Ahora vamos a mencionar comisariado local, nuestro. Me refiero a artistas, gente joven, como Pablo Fanego o Pedro del Llano. Es importante trabajar. Es muy importante, ha sido también algo que yo desde el inicio había dicho que era importante porque hay gente a trabajar aquí en Galicia con mucha calidad, no solo artistas, pero también comisarios, y es muy importante integrar su voz en el discurso del museo. En ese sentido, Pedro del Llano ha concretizado una magnífica exposición de Basia Nader. Lo tenemos aquí también. Ese es un libro que ha salido a propósito de la exposición, pero este era el folleto de la exposición. Y es un trabajo que yo diría exemplar porque es un trabajo de investigación que había empezado hace más de 5 años y entonces es algo que ponía no solo el artista en el contexto galego por la circunstancia de su barco. Porque hay que contarle a la mayoría del público que naufragó. Perdimos a un artista muy joven de origen holandés y lo encontraron un pesquero gallego. Sí, digo claro, porque él intentó hacer la travesía del Atlántico desde los Estados Unidos hacia Europa y entonces es el relato de esa historia, es un comisariado que tiene esa capacidad de traer una mirada nueva sobre un artista histórico, ¿no? Y en estos momentos hay fuertes posibilidades incluso que la exposición viaje al extranjero, lo que sería muy importante también para el propio comisario y para el propio centro de arte. ¿Y nos puedes revelar, bueno, todavía vamos a analizar alguna exposición que se nos ha quedado por medio, si te parece? Sí. Se han tenido que recoger proyectos anteriores porque, claro, no se iban a cortar de un tajo. Y me refiero a esa exposición magnífica e interesante sobre el dandismo. ¿Cómo se acogen proyectos anteriores? Bueno, eso yo, como te expliqué, yo empecé en noviembre y tenía programada, de hecho, esa exposición. Era una exposición comisariada por un grupo de jóvenes comisarios de Madrid, a RMS, la asociación, y a mí me venía bien exactamente por esa
línea de trabajo, que es una línea que tiene que ver con revisar determinados contextos que son contextos de la modernidad. Y el fenómeno del dandismo es evidentemente un fenómeno que nace, digamos, en la sociedad del siglo XIX y es un fenómeno paralelo a esa estruturación de la modernidad, digamos, un fenómeno un poco alternativo a los relatos más mainstream, pero es de hecho algo que perpasa todo el siglo XX, y la exposición, lo interesante que tenía era que hacía, digamos, una relectura de la figura del dandy incluso hasta nuestros días, sí, donde los íconos pop y los íconos del cinema, de la música, son considerados perante ese contexto, y había ahí, digamos, la presencia de artistas contemporáneos como Andy Warhol o incluso artistas españoles más jóvenes como Moraze, Ignacio Abalí, etc. Y acompañada incluso de un curso para los artistas con Carlos Pazos, o sea que primáis la actividad pedagógica. Sí, eso es muy importante, mantener siempre, paralelamente a las exposiciones, todo un tipo de trabajo que es un trabajo que es difícil, debo decir que muchas veces es difícil, porque para que el público se acerque todavía hay que trabajar más ese ámbito específico de las actividades, pero hay que mantener una continuidad y una oferta continuada, porque lo que es importante es que el público sienta que el SEGAC es un centro que tiene una dinámica propia y que lo intentamos hacer este año y vamos a seguir en ello. Tiene una oferta que tanto pueden ser talleres de artistas, como fue el caso del taller de Carlos Pazos, como también cosas que tienen que ver con, en fin, básicamente sobre la contemporaneidad, pero, por ejemplo, con cine o con música, ¿no? Nos promovemos dos ciclos de música distintos, que era do taller Atlântico Contemporâneo, que era sobre los compositores gallegos contemporáneos. E eu devo dizer que me surpreendeu muchísimo, por exemplo, ver obras interpretadas de compositores com 20 e poucos anos que têm um trabalho sério no campo, digamos, de la música contemporánea erudita, y creo que eso es muy importante porque vincula al centro a una tradición que ha tenido desde el principio de trabajo con la música contemporánea. E, por outro lado, também um ciclo que se chamava Música e Arte, Correspondências Sonoras, onde para cada exposição havia um ciclo de concertos que especificamente abordava as temáticas das próprias exposições, não? Também, certamente, algo definido a partir do campo genérico da música contemporânea. Y otro apartado del que participé y me resultó muy interesante porque sencillamente, por ejemplo, nos descubristeis el movimiento homoestética, del que casi no se habla. Bueno, pues fue el ciclo de cine y dedicada a artistas. Estuvo muy bien, lo que pasa que faltaba público. Sí, pero bien, el centro tiene que hacer la oferta, ¿no? Después tenemos que descubrir los mejores mecanismos para atraer al público. Ese ciclo específico fue una colaboración con Cine Europa, que es un festival absolutamente central en la vida cultural de Santiago, y bueno, lo que hicimos fue traer para el SEGAC específicamente documentales sobre artistas contemporáneos galegos, españoles y portugueses, ¿no? Y yo creo que fue una oferta que ha estado muy bien porque son documentos que, en fin, no son documentos ficcionales, pero tratan a los artistas muchas veces en un contexto visual, narrativo muy interesante, y que es algo que aporta algo siempre sobre su obra, una mirada particular sobre su obra.
Y como digo, es algo que en términos de lo que son las actividades complementarias o paralelas a las exposiciones, el SEGAC va a seguir por esa línea que es importante, como son los cursos de Historia de Arte que tienen mucho suceso y que son importantes exactamente porque crean masa crítica, ¿no? Y la gente queda más preparada para poder visitar y disfrutar las ofertas expositivas del SEGAC. Como también hay que decir, y es algo que con el tiempo está incrementando el número de participantes, es el programa de visitas guiadas que hacemos todos los fines de semana. Y eso son visitas gratuitas, incluso hay que decir que toda la programación del SEGAC es de acceso gratuito. Sí. Eso es muy importante. Incluso el cine. Porque incluso es el cine, muy raro hoy en día. Sí. Son pocas las instituciones en España que todavía persisten, digamos, en esta gratuidad. Y eso es muy importante porque torna el SEGAC una especie, yo comparo el SEGAC con una plaza, ¿no?, de Santiago. Es un espacio público donde la gente puede ir, puede disfrutar, puede tomar su café y puede ver las exposiciones, no tiene que pagar, entonces es casi una continuación normal del Parque de Bonaval, ¿no? Si la gente va a pasear en el parque, ¿por qué no entrar y ver las exposiciones? Y sobre todo con visitas guiadas, porque muchas veces el arte contemporáneo es difícil de que el público llegue. Sí, es evidente. Nosotros también, el público, muchas veces doy este ejemplo, el público no puede exigir entrar en una exposición de arte contemporáneo y descifrar todo el tipo de lenguaje, muchas veces un poco complejo que los artistas crean. Es como si tú te sientas con una persona a tu frente y tienes un tablero para jugar cualquier juego, xadrez. Tienes que saber algunas reglas, ¿no? No puedes empezar a jugar si no sabes algunas reglas. Y hay reglas dentro del arte contemporáneo que son importantes, si no las personas quedan un poco confundidas, de hecho, ¿no? Pero hay que saber que muchas cosas se han hecho en los años 20 del siglo pasado, en los años 70 o en los años 80, porque muchas veces esa ignorancia puede crear malentendidos, ¿no? Y hay siempre muchos niveles de disfrute y aprehensión de la obra de arte, ¿no? Un niño que poco sabe sobre arte contemporáneo puede disfrutar de arte contemporáneo y, de hecho, ya y disfruta de una forma graciosa, ¿no? Porque es una forma muy ingenua de disfrutar, pero a un adulto tenemos también que pedir un poco más, ¿no? De esfuerzo, y la gente tiene que hacer un esfuerzo, pero al final, si tú quitas lo que es el arte contemporáneo, la literatura contemporánea, yo creo que eso son narrativas absolutamente fundamentales para crear un espíritu crítico perante una sociedad cada vez más compleja y que tú al final si no tienes nada, imagínate, en la tercera edad, si no te puedes ubicar en un determinado contexto cultural, poco tienes para terminas loco casi, ¿no? Y de hecho mucha gente, es curioso que mucha gente lo dice cuando atinge una cierta edad, que está muy arrepentida de no poder haber leído más, no haber visto más, no haber escutado más, porque es una compañía fundamental y es una manera absolutamente crítica para poder entender una sociedad tan compleja como en la que nos vivimos. Miguel, casi no nos queda tiempo y nos queda mucho, la verdad, por tratar. Solo unas breves pinceladas sobre las exposiciones recientes. Tenemos una magnífica sobre Nuestra Tierra, de Cristina García Rodero. Y no sé si puedes adelantar algún proyecto para este 2011 que empieza, como por ejemplo María Mayolino. Bueno, de hecho la exposición de Cristina García Rodero es una apuesta muy fuerte del centro, es una exposición que es un encargo del Jacobeu,
y que de una forma muy pertinente ha decidido mostrar el trabajo de Cristina que ha hecho en Galicia. Cristina García Rodero empezó en los años 70 a fotografiar Galicia y volvió siempre de una forma, yo diría, compulsiva a Galicia, siempre por iniciativa propia, no ha sido un encargo, y aquí lo que podemos ver en la exposición Transtempo es el resultado de más de 30 años de trabajo en este país. Es una visión absolutamente única sobre Galicia, y creo que es un trabajo que quedará, digamos, en la historia, porque descubrir y trabajar estos archivos que estaban ahí cerrados en su estudio ha sido un trabajo muy interesante, y creo que es muy interesante que la gente conozca esa faceta de su trabajo. Es una fotógrafa prestigiadísima que pertenece a Magnum. Tenemos también una exposición de las gemelas Wilson, dos artistas inglesas, con videoinstalaciones muy impactantes también, y que también es un relato sobre la modernidad, sobre el contexto, esencialmente el contexto post-Segunda Guerra Mundial. Y en estos momentos tenemos también una muestra con obras del SEGAC, y ha decidido mostrar solamente todas las obras que compramos el año pasado en Arco. Así es una manera también de la gente se acercar a lo que son las nuevas incorporaciones de la colección en el SEGAC. Y en 2011, bueno, tenemos un programa muy atractivo que ya hablaremos sobre él dentro de pocos días, porque estamos, en fin, terminando ahora los últimos detalles, pero podemos adelantar, por ejemplo, las dos exposiciones que van a inaugurar en febrero. Una es una coproducción con la Fundación Tapies y Malmö Konsthall en Suecia, y es la exposición de la artista brasileña Ana Maria Maiolino, que es una referencia, digamos, en Brasil y ahora descubierta en Europa desde los años 70. Es una artista muy interesante y muy desconocida en este país, y por primera vez vamos a tener la hipótesis de ver una visión panorámica de su trabajo. Y una otra exposición que es comisariada por Mariano Navarro, un crítico de Madrid, y es una exposición sobre pintura. Se llama Abstracción Racional, y es una exposición con cuatro pintores, dos españoles, un portugués y un americano. Bueno, pues estaremos pendientes, y de momento pues emplazarles a que no se pierdan. ¿Qué no debe de perderse, ya para terminar el broche, qué no debe de perderse un espectador que entre en el CEGAC, que es fundamental? Bueno, yo diría que todos los espectadores tienen su manera de mirar y de disfrutar, pero lo que no deben perder es la curiosidad y el espíritu crítico. Muy bien, eso que impere siempre. Muchísimas gracias, Miguel, por haber estado con nosotros. Pues le deseamos muchísimos aciertos al nuevo director del CEGAC, Miguel Bonhoeffe, en una etapa ciertamente difícil, la contención económica. Por eso tiene todo un reto por delante, proyectar al CEGAC más allá de nuestras fronteras. Todos nosotros podemos contribuir a ese éxito visitando simplemente esta institución. Invertir en cultura es un acierto, jamás nos arrepentiremos. CEGAC y nosotros, como siempre, les esperamos aquí la próxima semana. Mientras, pueden seguirnos en www.elcorreogallego.es. Me llamo Sinesio Rodríguez, tengo 78 años